Henry, tú colocaste un cardenal en tu isotipo nuevo. Claro. Eso tiene que ver con cardenales, una alianza y una cosa. No, fíjate que nosotros utilizamos, tú sabes que siempre utilizamos un ícono de la ciudad. Claro. Por años utilizamos el obelisco. ¿Recuerdas que Sí. en la alcaldía era el obelisco con el logo negro? Y después lo que hicimos fue, en la imagen corporativa de la gobernación, era el mismo obelisco, pero con unas características más modernas. Sí, me acuerdo. En el logo de la campaña, donde está el cardenal, Ajá, la H. además la H con el cardenal es precisamente el sentido de identidad larense. Tú sabes que El cuando tú cardenal. lanzaste el comando de campaña, ese día Cardenales hizo un evento presentando su nueva imagen. Y hubo una coincidencia, Cardenales con nueva imagen, Henry con el cardenal dentro de la H, y hubo unos comentarios por ahí, oye, ¿será que se pusieron de acuerdo? Bueno, no, yo con la gente del Cardenales siempre he tenido muy buenas relaciones, excelentes relaciones siempre. Yo soy fanático presencial, o sea, yo voy al estadio. ¿Has ido esta temporada? No he ido en esta temporada, voy en los próximos días, pero fíjate que yo me iba al estadio y me llevaba 80 pelotas de paldi y me sentaba en los bleachers y desde ahí empezaba a lanzar pelotas, ¿no? Y cuando el Cardenales comenzaba a ganar, entonces me iba para allá, para el palco. Y cuando el Cardenales comenzaba a perder, me iba al estadio. Que te voy a decir después que el pavoso era yo. Eres mal fanático. No, es que yo sé cómo es la cosa. Una vez estábamos en el estadio, yo no sé si recuerdas que había algunos que lanzaban una franela, como con una cosa. Sí, con una... Era como una pistola grande, ahí, una cuestión. Sí. Oye, los tipos lanzaron en el tercer inning. Y después le metieron como 4 carreras al Cardenales. Cuando salieron en el quinto, sexto inning, que hacen la parada, que salieron a lanzar, le metieron una pitería. Y ahí dije yo, lanzo pelotas cuando vaya ganando el Cardenales. Cuando no vaya ganando el Cardenales, y siempre pregunto, ¿cómo van los innings? Los hijos míos, yo le decía, ¿cómo va la cosa? Van 3-1, voy para allá, espérenme allá. Está bien. Henry Falcón, candidato a la gobernación del Estado Lara por el Partido Avanzada Progresista y por la Alianza Democrática. ¿Cómo está la alianza, Henry? Bien. Nosotros estamos haciendo el trabajo que corresponde a una campaña política con todos los factores, la Alianza Democrática y otras organizaciones políticas, porque ahí también está la gente de Fuerza Vecinal, está la gente de Unión y Progreso, el Movimiento al Socialismo, el Partido Ecológico, etcétera. Yo creo que se ha constituido una buena fuerza de partidos que estamos convencidos del cambio político nacional. Ahora, el cambio político nacional comienza desde aquí, desde estas elecciones regionales. Tenemos que darle nosotros la importancia a este momento político. Esto tiene una significación importante en esto de la tesis de acumulación de fuerza. En la misma medida en que nosotros tengamos gobernaciones, alcaldías, ojalá, yo lamento mucho que no pudimos ponernos de acuerdo todas las fuerzas de las expresiones opositoras del país en esto de tener candidaturas unitarias, escoger los mejores referentes en cada estado y en cada municipio. Así siempre lo comenté, siempre lo quisimos hacer de esa manera. Aquí mismo en Lara hubo muy buenas conversaciones porque nosotros partimos del principio de que la política es, además de diversidad y pluralidad, la política también es diferencia. Claro. Y en el marco de la diferencia, bueno, hay diferencias, hay debates, pero también hay diálogos, hay acuerdos, hay negociaciones, esa es la política. ¿Qué se tocaba en esas reuniones, Henry? Porque mucha gente comentaba, bueno, chévere, Henry le pide a todo el mundo que decline a favor de su candidatura, pero Henry nunca asomó la opción de declinar a favor de otro candidato. No, ¿Por qué? Es que fíjate, se hizo un balance, hablo de reuniones en Caracas, nos sentábamos, propio Enrique Capriles, Stanley, la gente de Acción Democrática, Vicente Díaz, etcétera, hacíamos análisis del país, Timoteo Zambrano, mi persona, ahí estábamos mediando algunas cosas con la Alianza Democrática y ellos mediando algunas cosas con el G4, siendo que son expresiones de la oposición venezolana. Ahora, ¿qué buscamos? Coincidencias en referenciales importantes, por ejemplo, en 10 estados. Un momento que nos pusimos de acuerdo, bueno, vamos a explorar posibilidades ¿dónde? Zulia, Bolívar, Carabobo, Lara, las 4 gobernaciones que ya existían, ese debía ser el punto de partida del respeto, respetar ya los liderazgos que tienen conquistados espacios importantes, en este caso Mérida, Nueva Esparta, Anzoátegui y Táchira. Ese era el punto de partida. Después se agregó, si no me equivoco, Miranda y no recuerdo cuál otro estado. La idea era
buscar la coincidencia allí, partir de puntos referenciales con liderazgos, por eso no se trata aquí de que tú declines a favor del otro, ¿no? Hay una realidad que son los estudios de opinión. O sea, tú eres un liderazgo natural del área. Claro, no debería decirlo yo porque suena también medio arrogante, prepotente, y no es así, ¿ves? No es así como yo quiero que ello quede en el subconsciente del país, ¿ves? Sino cómo poder hacer, nadie puede negar que Capriles es un referente importante, por decir algo, en Miranda. ¿Quién puede negar que Manuel Rosales es un referente importante en el Zulia, por ejemplo? Claro. ¿Ves? Entonces, la idea allí era revisar sobre esos referentes. Por eso es que cuando tú ordenas un estudio de opinión, en el caso Lara, por eso digo, yo no quiero sonar altisonante en esto, no quiero ser en esto, digo, medio prepotente, ¿no? Pero es verdad, Lara tiene una realidad hoy día. Si esa realidad opera en función de una gran unidad en un momento dado, para poder alcanzar que liderazgos también, liderazgos a nivel de gobiernos locales, pudieran tener espacios privilegiados en el debate electoral, que abonaran la tesis de acumulación de fuerza. O sea, si tú tienes 4 gobernaciones, oye, no es lo mismo tener 4 que tener 12. No es lo mismo tener 32, 34 alcaldías que tener 120 alcaldías. ¿De cara a qué? De cara a los nuevos escenarios y a los desafíos que tenemos por delante. Tienes consulta referendaria por mandato constitucional y tienes elecciones presidenciales 2024, lo que surja. Ahora, ello prepararía el escenario, ¿para qué? Para que en una condición de unidad verdadera, tipo 2015, donde con una sola narrativa, una sola estrategia de movilización y defensa del voto, con una sola unidad de partidos, nosotros poder entonces ir al propósito común en el marco incluso de nuestras propias diferencias. ¿Cuál es el propósito de toda la oposición en Venezuela? En el interpretar del sentimiento de la mayoría del pueblo venezolano, cambiar políticamente al país. Correcto. ¿Cómo? Cambiar el gobierno nacional para poder entonces abordar los problemas de la economía y los problemas de los grandes desequilibrios sociales que ha generado este gobierno. Lamentablemente eso no lo pudimos hacer, Joshua. Sí. Entonces, yo digo, ahí están las encuestas. Si los referentes en los estados que pudieron ser considerados a través de, por ejemplo, cestas de encuestas, vamos a hacer unas encuestas, se habló inicialmente de primaria, pero bueno, ya eso quedó en el pasado. Correcto. Ahora tenemos allí estudios de opinión. Están esos estudios de opinión que son claros. Estudios de opinión que le dan un candidato sobre otro 25 puntos de diferencia. Aún con la posición dividida. Aún con la oposición dividida, aún nosotros divididos, hay estados donde se ven unos referenciales con un nivel de aceptación muy particularmente importante. Hablo del estado Nueva Esparta, hablo del estado Zulia, bueno, está el estado Lara, sin lugar a dudas. Ahora, ¿por qué nosotros insistir en una fórmula que represente un salto al vacío frente a un gobierno que ha tenido un ejercicio en 4 años, bueno, precario, pésimo, que es imposible que el actual candidato del gobierno hoy venga a decirle a los larenses que el problema del agua que no resolvió y que por el contrario agudizó en estos últimos 4 años, terrible, lo va a resolver ahora en 7, 8 días. O sea, yo pongo como ejemplo, caso Parque Negrura, donde estuvimos hace una semana y media. Entonces tú ves al Parque Negrura destrozado. Sí. Destrozado. Ya lo están arreglando. Lo están arreglando a la carrera para tratar de hacer algo que más o menos presente un maquillaje. O sea, eso representa la realidad de todo Lara. Hablo del hospital, hablo de todo el sistema de salud pública, hablo de la situación de los barrios, del colapso absoluto de las aguas servidas. O sea, ya este señor candidato a gobernador del gobierno tuvo su tiempo. Pero no se la están poniendo papita ustedes, o sea, yendo la MUD por un lado y la Alianza Democrática Claro, por otro mira, lado. yo No lo ves, o sea, no ves un escenario donde pueda que el claro, PSUV un se escenario resultara ganador. propicio para presentar una sola fórmula y por supuesto ir por la calle del medio a recuperar los espacios perdidos. Bajo la filosofía de ¿qué? De la política, bajo la política, no sobre la base de aventuras o andar pensando en ilusiones o fantasías,
que al final no conducen sino a las frustraciones. Si el PSUV gana la gobernación de Lara, ¿es responsabilidad de quién? ¿De la No, MUC o de Henry que no se puso de acuerdo? Mira, ese es un supuesto muy negado. Yo normalmente no me pronuncio sobre... No, es un escenario hipotético. Sí, una hipótesis muy negada. Pero ponla, pues, que existe. Yo ahí no abonaría más caldo de cultivo a la diferencia. Yo creo que aquí las culpas hay que guardarlas y las facturas hay que guardarlas. Yo lo que creo es que aquí después yo lo pongo al contrario. Ganando nosotros, como en efecto vamos a ganar la gobernación a partir del 22, oye, vale, tenemos que llamar a aquella gran unidad superior que convoque a todo el mundo, incluso, o sea, nosotros no subestimar tampoco el chavismo, que es una realidad. Yo quiero y voy a ser gobernador de todos sin ninguna excepción, de los que voten por mí, de los que no votan por mí también, y ellos lo saben. Y yo voy a ser un gobernador de calle de verdad, no de mentira, porque además yo tengo mi rigor, pues, y tengo mis credenciales. Yo nunca fui un gobernador de cuatro paredes. Ahora, yo voy a ser un gobernador también de soluciones, no de complicaciones. Y es lo que quiere la gente. La gente no quiere peleas, la gente no quiere más confrontación, no quiere más polarización, la gente quiere solución y gobernantes de verdad. Yo quiero ser eso. Entrando ya un poquito en los temas de la propuesta, 4 años en la alcaldía, 4 años después en la alcaldía, 8 eran total en la alcaldía. 8 en la alcaldía. 4 más en la gobernación y luego 4 más en la gobernación. 5 después. 5 después porque las elecciones se pospusieron un año más. O sea, tienes, ¿cuánto? 17 años ejerciendo cargos públicos aquí. ¿Por qué 4 años más para Henry? Mira, ¿No son suficientes 17? Primero porque, fíjate, primero por lo que sostenemos a lo largo de muchos años y lo que conversábamos inicialmente. Frente a este proceso electoral que es inédito y particularmente, en mi opinión, importante, porque este proceso electoral va a generar una nueva correlación de fuerzas políticas en el país. Esto va a generar un nuevo liderazgo, fortalecimiento y también debilitamiento de partidos. Este proceso, bueno, tiene consigo la necesidad de darle fuerza al voto como verdadero instrumento de cambio democrático en cualquier país del mundo, de manera que a partir del 22 esa correlación de fuerzas en el país va a cambiar. Y vendrán otras iniciativas de encuentro, de reconocimiento, de diálogo y de abordaje de los problemas de la gente. Yo digo, bueno, está el gobierno nacional, ahora Henry Falcón, gobernador del estado Lara. Ya habrá tiempo para la política, pero hay que enfocarse en el tema económico y en los temas sociales. Entonces, aquí en Lara tenemos que abordar el problema del agua, que es la necesidad más sentida del larense. Tenemos que abordar el problema de la salud, que es la segunda necesidad más sentida del larense. Y tenemos que ir también al acompañamiento del ciudadano en la búsqueda de resolver sus problemas más particulares, más individuales, la gente que no tiene cómo hacerse una tomografía, que no tiene cómo comer, que no tiene cómo hacerse un examen médico, bueno, que anda del timbo al tambo para ver cómo consigue una bombona de gas, etcétera, que no tiene cómo movilizarse. Esos son los temas de gobierno. Por eso el gobierno tiene que ser ahora un Henry Falcón, no con gobernación en la esquina de la 19, no, gobernación en cada urbanización, en cada barrio. ¿Para qué? Para que en aquel principio de la corresponsabilidad podamos también articular en la cogestión, en la autogestión, en la concertación con las fuerzas del sector privado, con las comunidades de barrio, con las urbanizaciones, con los otros niveles de gobierno, sin peleas, en el reconocimiento del uno al otro, con el alcalde, sea quien sea el alcalde, con el gobierno nacional. Habrá que articular con ellos con la suficiente madurez política, sin complejo alguno, para que podamos aterrizar en esas soluciones de la gente, que es la expectativa que tiene la gran mayoría. Correcto. Esa debe ser mi responsabilidad. Y de allí que no tengo ningún inconveniente, ni tengo ningún complejo, y además hasta ahora no tengo ningún cansancio, de tal manera que yo soy un hombre activo, muy activo, y la gente me conoce, porque en esto, bueno, yo no sé cuántos barrios y cuántas comunidades hemos visitado hasta ahora. Ayer estuve en Los Pocitos, estuve en La Postoleña, estuve en Carolina. ¿Te recuerda la gente por ahí? Pero como no tienes una idea. ¿Ves? ¿Por qué? Porque estamos recogiendo lo que sembramos. Sembramos amor, sembramos soluciones, pero además sembramos en la gente compromiso, ¿ves? Y humildad. La política es también eso. Además de la política es diferencia,
la política es debate, la política es diálogo, la política es negociación y la política es acuerdo, pero la política también es coherencia. Toca La un política punto. es humildad. En la Candidato. política hay que ser humilde, tener coherencia y tener gratitud con la gente. Ok. La gente hoy está más clara que nunca y los políticos debemos interpretar fehacientemente a la gente para que entonces podamos ejercer la política. Que frena al hombre, ¿vale? El hombre se inspira y no... Tocaste un punto importante, el tema del agua. Yo creo que se ha convertido en un bastión para toda la campaña electoral en el estado Lara, porque definitivamente es uno de los principales problemas que aqueja a la colectividad. Agua para el futuro. Agua para el futuro. Henry ha dicho muchas veces que el problema principal del agua es por el abandono de los 4 años recientes, pero en los 4 años de gestión suya, ¿qué hizo usted por el agua? Tampoco, no es culpa suya tampoco que el sistema esté así en este momento. Joshua, es que si nosotros evaluamos, ¿no?, en términos objetivos la cuantía de la crisis hoy del agua, hermano, estamos en condición cero, terrible. O sea, vayamos al pasado, vamos en retrospectiva. De repente donde vives tú llegaba el agua 3 veces a la semana, o 2 veces, o 1 vez. Pero es que hoy donde llegaba 1 vez a la semana, ahora llega 1 vez al mes o llega 1 vez cada 3 meses. Okay. El problema se agudizó. Nosotros hemos hecho un diagnóstico técnico, muy técnico, objetivamente técnico, a la situación de producción, potabilización y distribución de agua potable en el Estado. La falta de planificación, la falta de mantenimiento ha hecho que buena parte de los sistemas, aquí hay muchos sistemas, tenemos el sistema del Totocuyo, tenemos el sistema del Carabalí, tenemos el sistema Macuto, todos los pozos Macutos, tenemos un sistema muy autónomo en Carora, que es la represa Los Quediches, y por allá Tarigua, etcétera. Cuando se conocen esos sistemas, y nosotros conocemos esos sistemas, sabemos que desde las, vamos a decir, desde las presas o desde las fuentes, cuando son los pozos, caso Titicare, Macuto, nosotros tenemos allí una gran responsabilidad en todo lo que es la producción, pero especialmente en la distribución. Cuando nosotros debemos llevar el agua a los centros de rebombeo y vemos que aquí, por ejemplo, un pozo, hay 7 pozos y de los cuales están funcionando solamente 3 pozos. Los 7 pozos anteriormente daban 350 litros de agua por segundo. Si tienes 4 pozos fuera de servicio, entonces ya no son 350, son 120 litros, un ejemplo. Correcto. De agua por segundo. Pero cuando llegas a esos 120 litros de agua por segundo, resulta que tienes una estación de bombeo. Esa estación de bombeo tiene motores, tiene bombas, pero además tienes una planta de que llamamos nosotros de cloración, que tampoco tiene los equipos, ni existen los químicos, pero además de eso tienes el tablero dañado, y además del tablero entonces falta un transformador, y las válvulas no funcionan, porque las válvulas jamás se le hizo mantenimiento, y el sistema de valvuleo, eso se anarquizó. Entonces de los 120 litros ya tienes un déficit de 180 litros, ¿ves? Si son 300 litros de agua por segundo. Ahora, ¿cuántos litros bombeas si tienes 3 motores, de los cuales está funcionando un solo motor? Entonces a tu casa no va a llegar el agua con la misma regularidad que llegaba antes. Ahora, ese diagnóstico nos permite a nosotros saber dónde tenemos cada debilidad, cada problema técnico, donde hay que hacer inversiones, y ello va a responder en la misma medida en que nosotros tengamos la condición y la información clara de la condición presupuestaria y financiera de la gobernación para atender prioritariamente ese sector, ahí donde debemos dedicar buena parte de los recursos. El otro es el sector salud. No, pero antes que vaya a la salud, ¿en cuánto tiempo pudiera una gestión de gobierno suya después del 22 de noviembre garantizar la vuelta del agua a las comunidades? 2 cosas. 1, tienes que estabilizar el sistema. O sea, estabilizar el sistema es que tienes que hacer las inversiones en bombas, plantas, sistemas eléctricos, etcétera. ¿Y los recursos? Bueno, entonces eso va a depender de cuál es la realidad que vas a tener en la gobernación. Estamos ahorita en etapa de formulación de presupuesto. En este momento se está formulando presupuesto en la gobernación. Hay que ver cuál es la asignación de la ONAPRE en materia de recursos ordinarios, que es el situado constitucional, además los recursos del Fondo de Compensación Interterritorial,
que es los recursos del Consejo Federal de Gobierno, tienes que hacer una evaluación bien exhaustiva, meticulosa del problema de la tarifa, que la tarifa, lamentablemente, casi todas esas operadoras, pero más que las operadoras, las oficinas de recaudación de Hidrolara las cerraron, no se está pagando el agua, es un tremendo error. O sea, la gente no paga el agua simplemente porque no le da servicio de agua, pues. Ahora, hay que entrar en ese proceso de concertación con las urbanizaciones. La gente quiere pagar el agua, pero quiere que el servicio funcione. Por ejemplo, te hablo del Carabalí. Vamos a ponerlo aquí mismo en Caudare, pues. Que en buena medida también surte a un sector de Barquisimeto, como también el sistema del Totocuyo. Tienes que hacer una inversión en el Carabalí y tienes que concertar tarifas ¿con quién? Con las urbanizaciones, pero también con los barrios, tarifas diferenciadas, con ustedes. Por ejemplo, las empresas, los comercios, las industrias. Ahora, esas tarifas tienen que responder a un sistema que permita sostener lo que se haga en la recuperación para la estabilización del sistema del Carabalí. Ahora, ello genera, por supuesto, una acción. Esa acción, a su vez, está dirigida a recuperar el sistema para que entonces tú, si tienes 3 veces al mes el agua o una vez al mes, puedas tener 3 veces a la semana y después sostenerlo. Eso es tarifa, eso también es concertación con la empresa privada. Hablo de la industria, hablo del comercio. La tarifa de una urbanización no puede ser la tarifa del comercio. La tarifa del comercio no puede ser la tarifa de una industria. Y la tarifa de una urbanización no puede ser la tarifa de un barrio. Lo cierto es que para mejorar el servicio también tenemos que atender la tarifa para que el servicio sea eficaz. Esto es perfectamente el tiempo, esto es perfectamente ejecutable. Ahora, no es que nosotros vamos a resolver todo de una buena vez, no. Eso se hace progresivamente, tienes que hacer una primera vitrina. Por ejemplo, el Carabalí puede ser una vitrina. Si funciona aquí, puede funcionar también en los otros sistemas. Va a depender si tú abordas 1, 2 o 3 vitrinas de la capacidad, repito, presupuestaria y financiera que tenga la gobernación. Te lo pregunto porque, además, puedes también conseguir recursos con fuentes externas. ¿Cómo cuál? ¿La CAF? La CAF, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Mundial, la Unión Europea, etcétera. Con ello entonces tienes que concertar con el gobierno nacional, que a través de la ley de crédito público es quien se puede endeudar. Por eso tú no puedes entrar en una pelea con el gobierno, es un error que un gobernador entonces entre en una pelea, entonces anda un gobernador buscando aventuras. O sea, de ganar Henry sería garantía de recursos para resolver el tema del agua. Sin lugar a dudas. En acuerdo con el gobierno nacional. Con todos. Y hay que hacerlo también con las alcaldías. Las alcaldías son también socios del sistema de distribución de agua, son socios de Hidrolara. Entonces hay que ponerse, si tienes un alcalde, el alcalde puede ser de una tendencia política distinta a la tuya, pero bueno, tienes que conversar con el alcalde. Te pregunto el tiempo, Henry, porque ayer el candidato de la Mesa de la Unidad, Luis Florido, prometió que en 100 días va a resolver el tema de, aquí lo tenemos, 100 días para solucionar las fallas del agua en Lara. Lo reseñamos en el informadorvenezuela.com. Mira, candidatos además, yo creo que este fue el candidato de la encuesta de Data Analysis, ¿no fue? El de la encuesta, sí, como no. El de la encuesta de Data Analysis que le mintió al Estado con una encuesta que hizo él mismo y la encuesta era falsa. ¿La hizo él mismo? La hizo él mismo, pero ¿quién la va a hacer si lo desmintió el propio presidente de Data Analysis? Correcto. Es más, yo creo que ustedes también lo hicieron aquí en el Informador. Sacaron el desmentido de una encuesta falsa. Enviada por su equipo de campaña. Bueno, pero yo te digo una cosa, mi equipo de campaña no envía nada aquí que previamente no pase por mí. Bueno. Ahora, quien mete una tamaña mentira de esa, mete una tamaña mentira de esta. De tal manera que paso y gano. Acaba de tocar un punto importante, que es la relación con las alcaldías. Hoy, evidentemente, el voto de Henry Falcón está en llave en Avanzada Progresista con su candidato a la alcaldía de Iribarren, Roberto Sánchez, ¿no? Pero en el caso hipotético que gane otra figura de estas en la alcaldía de Iribarren, ¿con quién le gustaría trabajar más a Henry Falcón? Te pongo 2 ejemplos. ¿Con Sobella Mejía o con Luis Ordaz Reyes? Bueno, sin lugar a duda, yo no tengo, en ese caso hipotético, yo no tengo ninguna duda de que trabajaría con Sobella. ¿Con Sobella? Claro. ¿Sobella es pana? Es amiga, yo no tengo ningún inconveniente con Sobella, como tampoco. ¿Y por qué no fueron en llave? Pero, bueno, por la misma cuestión que planteamos anteriormente, falta de visión política de algunos sectores. Tampoco tengo ninguna dificultad con Jonás. Yo no soy enemigo de nadie. Claro, chicos, nosotros conversamos hace, unos 20 días. Pero no te atendió el teléfono el día de la rueda de prensa. No, pero ese día sí conversamos después y no tengo ningún problema con nadie.
Y por supuesto, yo aspiro que el alcalde sea Roberto, con quien sin lugar a duda habría una mayor sinergia en esto de buscar soluciones a la gente o a los problemas de la gente. Pero te repito, el alcalde que sea, en este caso, yo creo que aquí tenemos que dar una demostración de madurez, de sensatez, de compromiso y de responsabilidad frente al país. Ello quiere decir que los alcaldes, independientemente de la tendencia política que representen, el gobernador y el gobierno nacional, el presidente de la República, ya lo decía el presidente, el Consejo Federal de Gobierno es una instancia para ello. Así lo establece la Constitución. Okay. ¿Cuál es el mandato de la Constitución? Los alcaldes, los gobernadores y el gobierno nacional se ponen de acuerdo en cuánto sea necesario para atender los problemas en la aprobación de proyectos desde el gobierno nacional a través del Consejo Federal de Gobierno, para articular ¿en qué? En los problemas de la gente. Correcto. Esa debe ser la misión, pero además ese es el objetivo de un partido, de un político, de un líder, resolver, ser intermediario, interlocutor de la gente en la resolución de sus problemas. Ahora, Henry, en Palavecino, yo quiero que nos aclares aquí, porque ha habido mucha polémica en cuanto al candidato de Palavecino. ¿Quién es el candidato de Henry Falcón para la alcaldía de Palavecino? Mira, ¿Es María Rivero? ¿Es Pablo Sepúlveda? ¿O quién es? No se trata de un candidato de Henry Falcón. Los partidos políticos tienen la libertad de hacer postulaciones, de postular candidatos, y también la ley, por mandato de la ley, unos días previos, no sé si son 72, 5 días antes, pueden hacer las sustituciones. Esa es materia de los partidos. Okay. La Alianza Democrática, que está encabezada en el caso de Lara por Avanzada Progresista, bueno, decidió inicialmente que su candidato era Pablo Sepúlveda. Inicialmente, esta tarjeta que tú ves aquí, abajo y a la izquierda, la tarjetita azul, por cierto, no te vayas a equivocar, Joseph, porque si no vas a perder el voto y estás por otro lado. Igual los muchachos, vean aquí. Entonces, fíjate, la Avanzada Progresista decidió que el candidato fuera Pablo. En el marco de los acuerdos, Okay. bueno, se sustituyó a Pablo, lo decidió el partido y lo decidió la Alianza Democrática. Sustituyeron a Pablo. Incluso yo estaba en ¿Quién manda en de eso. Avanzada? No, en Avanzada somos... Tú no eres presidente de Avanzada, Sí, ¿no? pero somos un colectivo, las decisiones son colectivas. Entonces se decidió, y más que Avanzada, en la Alianza Democrática, que la conforma Cambiemos, COPEI, Primero Venezuela, Acción Democrática y El Cambio, ¿no? Y está el Movimiento Ecológico, aunque eso, el Partido Unión y Progreso nos está apoyando, etcétera, incluso Fuerza Vecinal. Entonces se decidió retomar a Pablo Sepúlveda por diferencias de criterios, etcétera. Falta de integración de los comandos de campaña, tratamos de mediar, hicimos todo lo posible para eso. Se nos fue la luz. Luz. Después de un apagón, volvemos. Y por aquí cerca. ¿Ah? Y un apagón de esos así como premeditado. Allá ellos. Igualito, no hay apagón que nos apague. Bueno, Henry, nos explicaba cómo, con el tarjetón en mano, cómo... No, te decía, fíjate, Joshua, decía lo siguiente. La alianza decide en su momento reemplazar a Pablo Sepúlveda. Decía caso Palavecino, estamos hablando de caso Palavecino. Decide reemplazar a Pablo Sepúlveda, por supuesto, eso se da en el marco también de una conversación, una concertación entre nosotros, y decide la alianza entonces apoyar la candidata de Fuerza Vecinal, que es María Alejandra. No hubo integración, lamentablemente, entre los comandos, no hubo, creo yo que fue un error, no haber tratado de producir una especie de comando unificado en esto y hacer una campaña bien. Entonces habían ya ciertas diferencias, incluso en algunos casos hubo de ataques y cosas de esto. Entonces, bueno, tratamos de mediar, no se logró. Entonces la Alianza Democrática decide reemplazar, y eso es perfectamente legal, sustituir a María Alejandra y retomar la candidatura de Pablo Sepúlveda. Ahora, Pablo Sepúlveda es el candidato de la Alianza Democrática, María Alejandra es la candidata de Fuerza Vecinal y Henry Falcón es candidato de la Alianza Democrática y también de Fuerza Vecinal. ¿Está bien? Okay. Entonces, aquí hay un reacomodo que se hace en todo el país, de todas las organizaciones políticas, pero el candidato de la Alianza Democrática y de Avanzada Progresista es Pablo Sepúlveda. O sea, todo el que vote por aquí va a votar por Pablo Sepúlveda, aunque no salga el nombre de Pablo. Aunque no saque el nombre de Pablo. Okay. Fíjate, yo siempre digo, mire, usted ve aquí
la tarjeta azul de Avanzada Progresista abajo y a la izquierda. Y después, que es bueno aclararlo también, porque esto puede generar confusión en la gente. La gente no tiene que pulsar aquí, no, solamente le da a votar. Cuando usted le da la tarjeta azul de Avanzada Progresista, le va a aparecer esto. Dele a votar solamente. Esta es la máquina real, así es. Esta es, exactamente. Este es el computador, primera pantalla, segunda pantalla. Por ejemplo, Joshua, después que le des aquí Joshua, le das aquí. No te vayas a equivocar. Está buena, está buena. Henry, vamos a hablar del tema electoral. Sabes que Diosdado ha comentado Diosdado Cabello comentó que no había que confiarse en los observadores internacionales porque ellos venían a otra cosa. No sé qué cosa, pero dijo otra cosa. ¿Cuál es su opinión con respecto a la observación internacional que ya está en Venezuela? Claro que me parece que además es importante. Creo que además la observación internacional, que pudo hacer un papel también bien relevante en procesos anteriores como 2018, las parlamentarias, etcétera. Pero bueno, hoy está aquí la observación internacional. Yo debo tener una conversación con la gente del Centro Carter. Mañana, pasado mañana vienen a Lara. Vamos a conversar con ellos. Les voy a dar algunos detalles sobre el proceso en Lara. Creo que la campaña se ha realizado, en mi opinión, en términos regulares. No tengo mayor señalamiento. En algunos casos, lo he dicho, creo que estoy convencido que el coordinador regional del Consejo Nacional Electoral debe ser un poco más equilibrado. ¿Qué pasó ayer, por cierto? Bueno, ayer fuimos al Consejo Nacional Electoral y se quiso poner toda una limitación, pero es la forma. Ustedes estuvieron allí. O sea, viene entrando el candidato con 5 personas de su equipo, el de prensa, la de las redes, un abogado, etcétera, y de repente uno de los señores del CNE puso una mano, pero así de manera violenta, no permitiendo el acceso al abogado. Entonces, en tal circunstancia, le hicimos el requerimiento del acceso del equipo en la conversación, porque hay temas importantes que se van a tratar allí. Un tema importante, por ejemplo, Joshua, es el tema del voto asistido. El voto asistido tiene una regulación. No es que por lo difícil o lo complejo que es el acto electoral, entonces los candidatos del partido de gobierno, bueno, comienzan a pasar a todo el mundo, porque ha ocurrido en tiempos anteriores, y esto también en reunión con la gente de la Unión Europea, con los observadores que me reuní con ellos, se los hice saber. Primer punto, voto asistido. El voto asistido tiene una regulación. Personas mayores de edad que lo demanden, que lo requieran, pero además personas con alguna condición especial que así también demanden la asistencia en el voto. Y quien asiste al voto no es que pasa todo el que quiere, entonces meto 20 personas, 30 personas, 40 personas a decirle por quién y cómo va a votar. Primera observación. Por eso la necesidad de la presencia del señor abogado en la reunión con el coordinador regional del Consejo Nacional Electoral. Después de esto, por supuesto, está esto que siempre hemos conocido como los puntos de color, especialmente los puntos rojos en las inmediaciones del centro electoral. Es otro tema sobre el cual hay que llamar la atención del Consejo Nacional Electoral y de la propia observación internacional, en este caso el Centro Carter, y de la Unión Europea, como también queremos conversar esto con el Plan República. Ojalá y me atienda el señor general, comandante de la guarnición. Le he dicho a Luis Gómez que solicite una audiencia para hablar con el Plan República, como lo están haciendo hoy en Caracas los partidos políticos, el presidente del CNE, los rectores y el Plan República. Están reunidos hoy en Caracas. Hoy me llega a mí una invitación. Ahora, lo que digo en esto, los puntos de color, esto de establecer un punto rojo. Algunas veces hemos tenido puntos rojos a 6 metros, 7 metros en la acera al frente. Ustedes me han acompañado a votar y tenemos un punto rojo al frente. Eso es irregular. Lo otro, las jornadas extendidas. Se dice, la jornada es hasta las 6 de la tarde, se da una prórroga, 1 hora, 7 de la noche, y algunas veces son las 9 de la noche y los centros están abiertos. Eso es parte de lo que se iba a conversar ayer con el señor coordinador del Consejo Nacional Electoral en el Estado. Pero y yo en materia para la yo observación entiendo que ese era tema resuelto. O sea, una vez creo que escuché una declaración suya donde hizo que en la mesa de negociación que se instaló, no recuerdo en qué mes fue, antes de la de México, que llamaban la mesita, ¿de acuerdo? Esa Maduro, yo escuché que se comprometió, y usted lo repitió aquí, que era un compromiso, el protectorado, eliminar el protectorado y eliminar los puntos rojos. O sea, hay desconfianza en que Bueno, como sabemos que algunas veces
se pueden acordar algunas cosas por Caracas y entonces se busca desvirtuarla a nivel de las regiones, y si no hay una posición institucional imparcial del Consejo Nacional Electoral en la región, entonces algunas veces se hacen la vista gorda. No, yo no tengo nada que ver con eso. Por ejemplo, el director regional del CNE no puede decir que él no tiene competencia en los puntos que puedan instalar o las acciones que se emprendan fuera, en la parte externa del Consejo o del centro electoral. Claro que sí. Oye, vale, todos aquí debemos ser garantes de que este proceso electoral se dé en condiciones transparentes, objetivas, legales, en el marco de la Constitución, para que todos entonces podamos decir que hubo o que hay legitimidad absoluta en el proceso que se llevó a cabo en el Estado. Entonces aquí tú no puedes permitir que haya, por decir algo, 20, 30 motorizados, algunas veces con armas de fuego, en las afueras del centro electoral, presionando y en algunos casos amenazando a la gente. Tú no puedes permitir que haya alguien dentro del centro electoral con una máquina escaneando un carnet de un partido. No puedes permitir que frente al centro electoral haya un toldo de un color donde la gente tenga que pasar obligatoriamente por allí. O sea, eso fue acordado en Caracas. Es parte de lo que hay que discutir, de lo que hay que revisar en el ámbito regional con el Consejo Nacional Electoral, con el Plan República y con la observación internacional. Correcto. Esto lo conversé con la representación de la Unión Europea, que está en Barquisimeto, que está en Lara, y lo voy a conversar mañana con la representación del Centro Carter. Lamentablemente ayer, producto de ese impasse, no pudo haber la conversación con el coordinador del Consejo Nacional Electoral. Esperamos hacerlo con el Plan República. En caso de que ganes la gobernación el 21 de noviembre, ¿no temes, Henry Falcón, que, al igual que en los periodos pasados, bueno, tú más que nadie creo que tuviste de protector de Lara a Reyes Reyes, y después a la almiranta como madrina, ¿no? Carmen Meléndez. Creo que sí, con sí. Más plata para ejecutar obras que la misma gobernación. ¿No temes tú que de ganar Henry Falcón el día siguiente o al mes siguiente le monten un protector al Estado Lara nuevamente? Bueno, eso fue materia, decía ahorita en una entrevista que hacíamos en otro medio, decía que en una conversación muy sincera con el propio presidente de la República, donde estaba Timoteo Zambrano, estaba Jorge Rodríguez, estaba la diputada Cilia Flores, Henry Falcón. Bueno, en esto de las conversaciones que toda la oposición ha tenido con el gobierno, toda, sin lugar a duda, todas. Simplemente, bueno, que algunos decimos que sí hemos conversado y otros dicen que no conversan, pero conversan. Entonces, en esa conversación le increpé al presidente de la manera más respetuosa sobre el tema de la relación en los estados. Y le decía, presidente, el país demanda condiciones de equilibrio, moderación, ponderación, y además en la ponderación también hablo de las instituciones, en esto de tener cierto contrapeso que permita que haya un nivel de respeto y de reconocimientos de unos y otros. Si usted me pregunta a mí, presidente, le decía, yo fui gobernador del estado Lara, si usted me permite decirle que, o me pregunta si yo conocí al jefe de la SODI en Lara, por lo menos en los últimos 3 años, le digo, me pasaba por un lado y no sabía que era el general. Ahora, frente a un asunto de seguridad, ¿cómo es posible que por tener una visión distinta al gobierno, un gobernador no tenga cómo levantar un teléfono y comunicarse con el general de la guarnición, con el jefe del SEBIN, con el jefe de la Guardia Nacional, con el jefe del DGCIN, etcétera, del 6CPC, simplemente porque ese gobernador piensa distinto políticamente al Ejecutivo Nacional? O por decir otra cosa, que frente al asunto de la pandemia o un problema en salud, yo no pueda conversar con la directora de salud del Estado. Entonces le decía, igual, presidente, no es que ganó Henry Falcón y nosotros no podamos asumir la responsabilidad que tenemos y la competencia que tenemos, por decir, con el peaje. Entonces, el peaje de Lara lo administra el ministerio y el peaje de Yaracuy lo administra el gobernador. Yo solo lo que estoy pidiendo es reconocimiento a esa voluntad de la gente que se expresa en el voto hacia nosotros y nosotros, por supuesto, el reconocimiento al Ejecutivo Nacional. En ese reconocimiento mutuo, yo le dije, no puede mediar la figura de un supuesto protector que no está
contemplado en la Constitución y por el contrario es una perversidad en el ejercicio de las competencias del Ejecutivo regional, porque no tiene asignada ninguna responsabilidad, maneja recursos, no tiene ningún sistema que lo controle, no existe. Entonces le pido por favor que evalúe la posibilidad de eliminar la figura del protector, y eso fue un compromiso. Y posteriormente se hizo el anuncio y esperamos pues que en el marco de esa fluida, necesaria relación en el Consejo Federal de Gobierno podamos abordar los problemas de Lara, decía, sin que tengamos el complejo de conversar con un alcalde, de conversar con el Ejecutivo Nacional, si se demandan recursos, planes, proyectos para resolver problemas como el agua, como la salud, como la movilidad, como la electricidad, como el problema de la regulación en el caso de Lara, del suministro de gas doméstico, del transporte, de la gasolina, del gasoil. Yo creo que esa debe ser la materia de un gobernante, no la pelea, no la confrontación, no la polarización, sino la solución a los problemas de la gente. Henry, para ir finalizando ya, una pregunta. Hay sectores de la oposición, los sectores políticos, que están promoviendo para el año que viene un referéndum presidencial de ganar la elección. Y de no ganar la elección, te pregunto, ¿Henry acompañaría esa opción para promover en Venezuela un referéndum presidencial? Bueno, el referéndum es constitucional. Eso está previsto en la Constitución y yo creo que es un derecho legítimo que tienen las organizaciones políticas que plantean un cambio en el país. Ahora, por eso digo, hay que tener fuerza, músculo, hay que ganar gobernaciones, ganar alcaldías, ganar espacios políticos de intermediación con la gente que nos permitan de verdad en ese proceso efectivo y eficaz de acumulación de fuerza, bueno, nosotros ir a ese escenario. Lo promovería. Tener las condiciones. No es Desde Lara se promovería claro, el referéndum. Sin lugar a duda, si están dadas las condiciones, uno, y dos, sin que ello esté alineado con la aventura, con el inmediatismo y por otro lado con el invento. Recuerden que nunca he participado ni participaré de los inventos, ni la aventura, ni tampoco la inmediatez en la búsqueda de soluciones fuera de la política, fuera de la Constitución, fuera del hecho democrático. Señores, Henry Falcón, candidato a la gobernación del Estado Lara por Avanzada Progresista y por la Alianza Democrática.